Fuimos a Cali y 2 empresas de confitería quieren montar confitería porque tenemos una materia prima abundante, una materia prima de calidad. Tenemos que mejorar en los costos logísticos, pero tenemos un mercado que ya es la mitad de Colombia. O sea, Guatemala se está volviendo un mercado atractivo de consumo local. 18.2 millones de habitantes que pueden consumir, y lo más importante, con una promedio de edad de 27 años. Cuando uno dice 27 años, todos abren los ojos. Y eso significa más hogares, se necesita más interconexión, más cuentas bancarias y más infraestructura necesaria. Entonces, ventajas comparativas, ubicación, tamaño de la economía, bono demográfico. Tenemos que fortalecer los corredores logísticos y en ese sentido la palabra es un poco compleja, democratización del financiamiento. Pueden haber, Humberto Lavarría, pueden haber vehículos de inversión apropiados para que muchas personas puedan invertir en proyectos de infraestructura, y hay bastantes ejemplos, por ejemplo en la infraestructura de Colombia. Reformas a la ley de nadie, licitaciones para garantizar la matriz energética de largo plazo y casos de éxito que ojalá se repitan como Sochi y obviamente como la base. Externalidades positivas: primero, el estímulo a la inversión. La infraestructura nacional es un determinante para la toma de decisión de inversionistas extranjeros. A veces, Wendy, que está acá presente, nos cuesta decir o promover o adicionar a la narrativa de inversión de Guatemala el tema de infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo están los puertos? ¿Cómo puedo ir desde Guatemala vía terrestre hacia Texas? Y ahí estamos nosotros empezando a flaquear, ¿sí? Entonces es un favor inmenso, necesitamos más elementos desde el punto de vista de la infraestructura para poder reforzar una de las 7 razones por las cuales invertir en Guatemala, y es que la infraestructura es adecuada para un empresario que quiere venir a exportar o vender en el mercado local. En ese sentido, el llamado a la acción es: trabajemos de manera conjunta. Guatemala no se detiene, está totalmente abierto, disponible y ágil trabajando para generar, digamos, todos los proyectos de infraestructura, y desde el punto de vista, desde la mesa de atracción de inversión, recibir de ustedes los proyectos. Necesitan capital, necesitan promover sus proyectos, vengan, nosotros podemos colaborar porque el mundo está poniendo los ojos en Guatemala. Gracias. Muchísimas gracias Juan Esteban, y ahora pues quiero pasar a un panel de lujo que tenemos hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Quiero iniciar presentando a Gustavo Cancinos. Él es asesor del viceministro de Infraestructura. El viceministro pues me habló ayer, se excusó porque está justo hoy con el presidente de la República en alguno de los proyectos justo que estamos hablando. Así es que Gustavo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gustavo, el aumento de la infraestructura vial, como sabemos, es uno de los grandes temas pendientes para la logística y puede ser también un promotor para la atracción de inversión extranjera directa. ¿Qué avances han tenido en esta administración en proyectos importantes como la C50 o la CA9 Sur, en una autopista que conecte con varios carriles de Guatemala a Escuintla, o en el caso de la C50 que puede conectar desde Escuintla hasta Sanarate, con un nuevo modelo que ya se está avanzando en la contratación? ¿Qué avances y desafíos están viendo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Pues Gustavo Cancinos, vengo de parte del viceministro de Infraestructura, Alan Guevara. Cuánto gusto de poderles acompañar. Brevemente le voy a comentar que pues por mi experiencia personal he estado la mitad de mi vida profesional como iniciativa privada y la mitad de mi vida como en el gobierno. Creo que al final es como un matrimonio, es un matrimonio el cual a veces no nos ponemos de acuerdo, a veces nos peleamos, pero al final del día pues no podemos vivir uno sin el otro. Creo que a veces uno quiere salir corriendo de la casa, pero al final de cuentas le digo, lo que esto ocasiona es un daño para el hogar, que el hogar en sí es el país, y el que más repercute el daño cuando un matrimonio no está bien, o hay una disruptiva, o hay un quebramiento en el mismo, pues son los hijos, que al final de cuentas es la población. Así que pues yo tomo las palabras del panelista anterior donde dicen que tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que formar siempre esa unión, nunca separarnos, y creo que la clave del éxito es poder avanzar conjunto con ustedes, y así lo descubrieron los países que ya desarrollaron. Hace 80 años básicamente descubrieron de que solo el gobierno no va a ir a ningún lado, y que lo mejor es aliarse con ustedes y que son el motor de cualquier economía. Como usted bien decía, tenemos 2 proyectos importantes, son los corredores lógicos.
lo cual se está desarrollando la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Y los corredores lógicos prácticamente estamos enfocándonos en lo que es el anillo regional C50. Quiero comentarles de que ya tenemos nosotros avance en uno de los tramos, que es el tramo 8. El tramo 8 es el conjunto de tramos que tenemos nosotros para conectar la CEOS Oriente, la carretera que va de Escuintla para Pedro de Alvarado. Esa carretera de Guanagazapa va a conectar con el Obraje y luego va a conectar con la CA1 Oriente. Este proyecto de la tramo 8 ya lleva un 55% de avance. El año pasado lo que nosotros estamos procurando es inyectarle fondo y poder pues solventar las necesidades y los problemas que afectan a cualquier tramo carretero en el país. Y ustedes bien saben que es el derecho de vía y el constante en el flujo efectivo para el contratista. Creo que esa es la clave, porque la tenencia de la tierra para el Estado siempre nos ha repercutido pues en atrasos o en casos extraordinarios donde el proyecto ya no puede ser viable. Así que este tramo 8 le estamos dando importancia, pero asimismo vamos a reactivar los tramos que ya estaban contratados. Es el tramo 1, que es de la CA9 Norte, buscando Jalapa por la Ruta Nacional 19. Luego el tramo 7, que es la continuación de Guanagazapa para el Obraje. Tenemos el tramo 6 en su fase 1 y fase 2 que ya conectan con el Jocotillo. Con esto pues ya podríamos descongestionar bastante lo que es la CA9 Sur A, que es la autopista Palín-Escuintla, porque ya podríamos tener un corredor logístico muy importante y conectar frontera con frontera de Pedro Alvarado con Valle Nuevo y San Cristóbal. Asimismo, ustedes bien saben, el primer proyecto de alianza público-privada que tenemos en el país con éxito, pues al final de cuentas es la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la cual ya se encuentra en marcha con la empresa Convia. Y pues tenemos alta expectativa, ¿verdad? Alta expectativa para poder ser un modelo de ejemplo y le digo que esa es la visión que nosotros sí tenemos, poder apoyarnos en la iniciativa privada para este tipo de proyectos, porque de otra manera pues hemos visto que nosotros no podemos avanzar y no vamos a tener éxito. Esta pues carretera también, creo que ustedes han oído que tenemos pues un congestionamiento, un cuello de botella en lo que es la autopista Palín-Escuintla, y a través de pues a nadie estamos nosotros retomando la idea de poder tener, digamos, la carretera como la teníamos anteriormente y poder tener un mantenimiento, rehabilitación, operación, porque les digo, no es de todos, o sea, todos lo sabemos de que estamos teniendo cuántas horas de atraso, ¿verdad? En la logística del país. Y pues aunado a esto, quiero yo comentarles de que tenemos nosotros el corredor que es la CA9 Sur, CA9 Norte. Ahorita se lanzó el proyecto de la adquisición para el tramo del Rancho a Teculután y seguidamente vamos a estar con Teculután a Mayuelas. De Rancho a Teculután tenemos nosotros un libramiento muy importante en la aldea del Rancho, lo cual va a ser un efecto tipo Bárcenas, tipo la carretera privada que tuvimos al sur, que por cierto yo estuve en la construcción de la misma, estuve partícipe y puedo ser testigo de lo que impulsó la economía en Villanueva, Villa Canales y todo el sur de la ciudad. Y creo que con esta intervención que vamos a tener nosotros en la CA9 Norte, vamos a hacer lo mismo y replicarlo en el Rancho. Luego de eso, pues vamos a continuar con lo que es Teculután para Mayuelas, 2 libramientos importantes, estamos poniéndonos de acuerdo con la población en sí, y es un libramiento en Teculután y en Río Hondo, para luego pasar a un distribuidor vial en Mayuelas. Ya estamos buscando definitivamente poder terminar este proyecto, que es conectar al océano. El tramo ya sería de Mayuelas hasta Puerto Barrios. Ya estamos nosotros en esto y creería yo que concluiríamos este año con la contratación del primer tramo de Rancho Teculután. Gracias. Muchas gracias. Gracias Andrés, gracias Gustavo, y ahora quiero pasar con Andrés Saldías. Andrés es director de atracción de inversión para el Partnership for Central America, nos acompaña desde la Florida, aunque es originario de México, pero más guatemalteco que muchos porque ha sido uno de los grandes que nos ha apoyado para poder atraer inversión extranjera desde la Florida. Andrés, en tu experiencia, te ha tocado vender Guatemala como destino de inversión en Estados Unidos. ¿Qué te dicen los inversionistas cuando hablas de Guatemala y dónde ves los principales cuellos de botella? Buenos días. Gracias, buenos días. Si en realidad
me encanta la pregunta porque habla de vender Guatemala y me ha tocado ponerme la camiseta Chapín y vender no solo en Estados Unidos, sino en más de 15 países la oportunidad de escoger a Guatemala como un destino de inversión. La lógica es totalmente empresarial. Entender al inversionista es entender que está buscando un modelo de negocios que le dé rentabilidad. Es un tema de profits and losses versus riesgo. Eso es lo que busca el inversionista internacional y por lo tanto empieza a explorar varios países como destino de su inversión, donde Guatemala entra como un país dentro del shortlist de por qué sería Guatemala un destino para ellos. Y al margen de todos los elementos macroeconómicos y las ventajas como país que se pueden encontrar en el internet o con inteligencia artificial sobre un determinado país, al final del día son 3 elementos los que hacen que el inversionista decida por un país como Guatemala. Y estos comentarios que voy a dar no se encuentran en inteligencia artificial, son resultado de una experiencia factual que he tenido personalmente trabajando con varios proyectos de USAID, saludos Whitney, donde hemos logrado traer inversión real a Centroamérica. Entonces esta experiencia es la que quiero contarles porque es súper válida para entender cómo atraer al inversionista, qué es lo que buscan y por qué deciden a Guatemala como un destino de inversión. Son 3 elementos. El más importante es que hacen un análisis de costos, es decir, entender cuánto costaría producir un determinado producto en otro país versus Guatemala, y para eso muy importante entender elementos de costos de electricidad, por ejemplo, con 0.20 centavos en guate de kilowatt hora versus la India, por ejemplo, que está en 12 centavos, o en Kenia en 15 centavos, que son los países competidores. Costos de agua, costo de mano de obra, muy importante, por cuanto el fundamento que los inversionistas tienen para llegar a Centroamérica es precisamente la proximidad a un mercado ampliado. Es decir, el inversionista extranjero reconoce las limitaciones de mercado de la región y por lo tanto el nearshoring se convierte pues en un trigger para que ellos puedan desde esta región satisfacer un mercado gigante. Y la mano de obra es un tema central y ahí hay 2 elementos centrales. Uno es el costo y el otro es la productividad. La productividad del guatemalteco es increíble. A mí me ha tocado trabajar en 45 países, he estado en más de 800 fábricas en diferentes rubros productivos y el guatemalteco tiene una habilidad y una destreza increíble, de las mejores que he visto. Pero uno de los riesgos y debilidades que hoy día enfrenta Guatemala es la disponibilidad de mano de obra. Es decir, no hay operarios que quieran entrar a industrias intensivas en mano de obra, y eso tiene relación con lo que está ocurriendo y se expone más hoy día con otro elemento de costos, que es el tema de aranceles. Hoy día, como ustedes bien saben, ha habido una mayor disrupción y en nuestra opinión el 10%, la nueva tarifa, se va a convertir en el nuevo free trade mundial. Guatemala tiene una super oportunidad ahí de buscar un tratamiento similar a México y Canadá para bajar ese 0% a 0%. Estamos trabajando con los 3 gobiernos en la región sobre una estrategia de qué presentar a la USTR, pero debemos entender que todo esto nace del apetito de llegar a un mercado gigantesco de 3,000 trillones de dólares, ¿verdad? Donde México es el principal actor, 15% de market share, China 14%, Canadá 13%, y un país como Guatemala apenas el 0.2%, ¿verdad? Y cuando vemos la verdadera causa de esta guerra comercial es el trade deficit, con un déficit con la China de 300 billones de dólares. Y cuando vemos a Guatemala, que tiene un surplus de 4.7 billones. Entonces, cuando los inversionistas hacen estos análisis y ven un 10% en Centroamérica y en Guatemala, en las últimas 3-4 semanas hemos recibido más tracción y más interés de la comunidad de inversionistas que en el último año. Y no solo los inversionistas, sino los compradores. Han venido más de 20 nuevas empresas pidiendo comprar más de Guatemala, y las fábricas no dan abasto porque no hay empleos, no hay empleados, no hay operarios, y tampoco hay diversificación ni hay mayor oferta productiva. Es decir,
En los hechos, el nearshoring para Guatemala en los últimos 10 años no ha sido algo efectivo. Ha habido un total estancamiento de las exportaciones y la inversión extranjera directa que ha llegado al país, 90% son reinversiones. Es decir, no ha habido una expansión del aparato productivo con nuevas inversiones que determinen nuevas capacidades productivas y una expansión. Y para subir un poquito más ese 0.2% de market share. Cuando vemos que las exportaciones de Guate en los últimos 5 años prácticamente son las mismas, están estancadas. Entonces, esos son los elementos que el inversionista empieza a ver, de dónde sacó mano de obra, donde hay un país con 20 millones de personas, pero en la India con más de 1.000 millones, ¿verdad?, que hoy día están respondiendo a las aranceles con ese 10% y ellos piensan convertirse, por ejemplo, en el principal exportador de textiles del mundo, sacando a Vietnam del camino. Siguiente elemento central para ellos es costos de infraestructura, plug and play, donde vemos costos, cuando hablamos con los inversionistas, de que pueden conseguir $2 por metro cuadrado versus 5 en Guatemala aproximadamente. El tema de exoneraciones impositivas, incentivos fiscales, es un tema que ni siquiera discutimos con los inversionistas, aunque no lo crean, porque eso es un común en todos los países. El que no tiene eso no atrae inversionistas. Entonces eso no es un tema de venta, es una realidad, es un per se, pero sí el tema del impuesto corporativo de Guatemala, que es que solo tiene una exoneración de 10 años, puede ser un elemento central, versus otros países en la región que tienen de 15 a 20 años, ¿verdad? El segundo elemento central es la velocidad del mercado, cómo llegar más rápido al mercado. Y ese es lo que tiene Guatemala precisamente. Y eso tiene 3 elementos centrales: reducción de inventarios para los inversionistas y el mercado, la protección del efectivo, cash protection, y finalmente iniciar con markups reducidos. Es decir, al estar cerca a la economía más grande del mundo, tus markups son reducidos porque no tienen las variabilidades del factor tiempo de navegación, de liquidaciones, de acceso y de rotación de inventarios. Y el último elemento, que es parte de la estrategia que estamos implementando como Partnership for Central America, es la demanda del mercado y la decisión de invertir. Es decir, todo parte del mercado. El inversionista viene a un país porque hay una atracción del mercado. Es un factor central porque es la demanda la que guía al inversionista dónde mover sus capitales y por qué dirigirse a un país para hacer un shortlist como destino de inversión. Entonces, en nuestra experiencia, Estados Unidos es el mercado y es el que hace el trigger para que haya nuevos inversionistas de países del sudeste asiático, de Latinoamérica, como bien dice Juan Esteban, o del Medio Oriente. Entonces, todos esos elementos forman parte de una estrategia empresarial, business to business matchmaking, de trabajar directamente con el inversionista para traerlo a Guatemala. Y esa es la experiencia que ha demostrado en los hechos que es la que funciona. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Quiero presentar ahora a María Teresa González, presidente de la Coordinadora Nacional de Transportes. María Teresa, la CNT representa varios de los sectores de la industria de carga y de pasajeros en Guatemala. ¿Dónde ven los principales cuellos de botella y también las oportunidades para la logística en el país y qué han recomendado a las autoridades para resolverlas? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí y presentar nuestro punto de vista como transportistas. Nosotros tenemos 3 elementos principales que son los que nos sirven para llevar a cabo nuestras labores: el equipo, los pilotos y la infraestructura vial. En cuanto a la infraestructura vial, nosotros no tenemos mayor forma de cómo influir en ella. Entonces, realmente estamos a merced de cómo se encuentre actualmente. La infraestructura vial, la infraestructura portuaria no han tenido inversión, no han tenido crecimiento en los últimos 20, 30 años y eso nos impacta directa y negativamente. Los tiempos de traslado que estamos haciendo, por ejemplo, sobre las carreteras que atraviesan áreas urbanas son entre 8 y 12 kilómetros por hora. Los tiempos, los promedios que tenemos en las carreteras que no atraviesan sitios urbanos es 35 kilómetros por hora. Ya estamos muy por debajo de los 65 kilómetros por hora que debería de ser el promedio deseable.
¿Cuáles otros impactos negativos que tenemos? Por ejemplo, las restricciones que tienen las municipalidades que nos afectan directamente. La Municipalidad de Guatemala nos tiene 9 horas de restricción. ¿A qué se debe esto? Las municipalidades no han tomado la decisión realmente de qué es lo que va a ocurrir con el transporte masivo de pasajeros. Estamos peleando las mismas carreteras, todos. Y cuestiones que les hemos planteado a las autoridades para mejorar este clima, esta situación tan adversa para los transportistas. Necesitamos nuevas carreteras. Realmente no se dan abasto con las carreteras actuales. Estamos compartiendo carreteras de hace 30 años con el doble, el triple de unidades de transporte de carga. No podemos continuar así. La legislación de las APP, los cambios de las APP definitivamente son necesarios. Necesitamos urgentemente crear nuevos kilómetros de carreteras. Y para esto también tenemos que pensar en cuestiones que son difíciles porque son ideológicas. Las expropiaciones es la única vía en la que realmente vamos a tener nuevas carreteras para poder movilizar la carga. La carga centroamericana, por ejemplo, el 40% de todas las exportaciones de Guatemala van a Centroamérica, pero ese 40% que va a Centroamérica en general se traslada vía terrestre. Sin embargo, nuestra principal carretera que distribuye la carga a toda Centroamérica en su mayor parte es de 2 carriles. O sea, es algo ridículo pensar que todo lo que movemos, incluso desde México y que distribuimos logísticamente a toda Centroamérica hasta Costa Rica y Panamá, se mueve en esa carretera. Tenemos una aduana terrestre que verdaderamente es penosa la forma en la que se trabaja en ella. Son cuestiones que realmente debemos entender y debemos de ponerle importancia. El Ministerio de Comunicaciones debe recuperar la rectoría de las carreteras. Necesitamos hacer valer el respeto del derecho de vía. Esas son cuestiones importantes que además deben de trabajar con las municipalidades, los planes de ordenamiento territorial de las municipalidades, la entrega de licencias, de nuevos centros logísticos que no cuentan con accesos. También nosotros como empresarios privados debemos de reconsiderar cómo nosotros estamos haciendo aprovechamiento de áreas que son públicas, de carreteras que las utilizamos como parqueos. Otras cuestiones donde debemos de tomar en consideración son, por ejemplo, el mal uso de las carreteras vía el exceso de carga que se le está poniendo a las unidades y que eso disminuye el tiempo de vida de las carreteras. Y eso es algo que debemos de considerar que no es exclusivo del transportista. Esta es una cuestión de 2 partes, del dueño de la carga y de nosotros los transportistas. Los dueños de la carga deben entender que no nos podemos sobrepasar de los pesos y dimensiones para los cuales están estructuradas las carreteras, porque de lo contrario no van a durar la cantidad de tiempo que deben de durar. Los constructores de las carreteras, el Ministerio de Comunicaciones, el nuevo libro azul, ya está considerando los nuevos requisitos que nosotros como transportistas tenemos. Los equipos que nosotros adquirimos no son producidos localmente, están producidos para estándares internacionales. Ya no podemos conseguir equipo especializado, por ejemplo, para los 21.5, 22 metros, que es lo que tenemos autorizado en Guatemala. Muchísimo del transporte especializado ya está por 25 metros. En fin, hay muchísimos retos que tenemos como transportistas y que sí necesitamos verdaderamente que todos nos pongamos de acuerdo y que entendamos que hay muchísimo trabajo que se puede hacer y que debemos de abrir nuestra mente y aceptar todas estas nuevas realidades y todas estas nuevas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Paso ahora con Charles Bland. Charles es presidente de CACIF. Charles, uno de los mensajes más importantes del sector privado ha sido precisamente la importancia de que el gobierno de Guatemala invierta más en infraestructura, especialmente en infraestructura vial y portuaria. ¿Dónde has visto los principales desafíos y qué oportunidades ves a futuro? Buenos días. Pues
Buenos días y buenos días a todos. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, una de las peticiones que hemos tenido y las dudas que nos planteamos constantemente es por qué no tenemos la infraestructura que necesitamos como país. La ubicación geográfica de Guatemala, pues siempre hemos sabido que es primordial, nos ha servido muchísimo estratégicamente y deberíamos estar aprovechando ese tema de puertos, ese tema de carreteras que nos interconecten no solo entre océanos, sino también entre países. Hace poco mencionaban que somos los que estamos más al norte de Centro y Sudamérica y eso es algo también que debemos de saber aprovechar. Históricamente, pues muchas veces decíamos, cuando había que invertir en temas de infraestructura, carreteras, puertos, una de las excusas que teníamos había sido que sí, es que Guatemala, que somos una economía muy pequeña, no tenemos dinero para invertir, pero yo creo que eso es un obstáculo que se ha eliminado especialmente en los últimos años con los acercamientos que tenemos con diferentes entidades internacionales, con el crecimiento que ha tenido la economía dentro del país. El tema de financiamiento es un tema que ya no es una excusa, sino que es una realidad de que existe para cualquier proyecto, siempre y cuando obviamente sea de beneficio para el país y para la economía. El estado actual de los puertos, de las carreteras, realmente no corresponde a un país como Guatemala y a una economía como la que tenemos y como la que queremos tener. Hay que invertir mucho en ese sentido, no solo como gobierno, sino también como entidades privadas. Es importante, imperativo que se puedan hacer inversiones privadas y público-privadas. ¿Y por qué? Por el tiempo. No tenemos tiempo que perder para invertir y para tener esta infraestructura que tanta falta nos hace. Sabemos que el gobierno pues tiene esa deuda con la economía, con el país, de invertir y que no se ha hecho en los últimos 30, 40, 50 años y que si se hubiera hecho no estaríamos como estamos. Sin embargo, ese tiempo tenemos que recuperarlo y teniendo las facilidades financieras, que no es que sobre el dinero, pero de que se consigue, como dicen. Tenemos que ver de qué manera aceleramos para poder tener lo antes posible esos puertos, esas carreteras que nos conecten y pensar siempre en nuevas opciones de infraestructura, nuevas carreteras, no solo tenerlas en buen estado, sino no tener 1 o 2, sino 3, 4, 5 carriles, pensando no solo en lo que necesitábamos ayer o hoy, sino que en lo que vamos a necesitar mañana y dentro de un par de años. Estamos ahorita ya por empezar las lluvias y eso pues nos tiene a todos nerviosos y no debiera ser así. Las carreteras deberían de ser resilientes, no debería importar el clima, deberíamos tener carreteras que no se vean afectadas por eso y deberían estar listas antes del invierno. Inversión que se debe de hacer en mantenimiento, inversión que se debe hacer en no solo con carreteras que tienen mucho tiempo de estar, sino carreteras que a la hora de construirse tienen que hacerse pensando en que en Guatemala ha llovido, llueve y lloverá todos los años, por lo que es importante que a la hora de construirlas se hagan pensando en que permitan que los efectos climáticos no les afecten como les han estado afectando hasta ahora. Entonces, cuando me preguntas qué pensamos y por qué creemos que el gobierno pues debe de invertir más en eso, pues hasta el momento es el cuello de botella. Guatemala necesita por el momento 2 cosas para que crezca la economía, 2 cosas principales, por supuesto que son muchos más, pero 2 cosas que nos va a permitir por lo menos avanzar y dar ese primer paso hacia adelante, hacia un nuevo país más desarrollado, y esas 2 cosas son certeza jurídica y la segunda es infraestructura, que por el momento y en los años venideros pues pareciera que va a ser un tema al cual le vamos a tener que poner mucha atención. Muchas gracias. Quiero ahora pasar con Ruby Asturias, socia de infraestructura de Deloitte. Ruby, contigo hemos hablado de la importancia de los estudios de preinversión para mejorar la infraestructura del país, no solo desde el Ministerio de Comunicaciones, sino también en organizaciones como la NADIE, y ahora también se podrá hacer desde la DIP en unos meses. ¿Qué buenas prácticas han visto en países como Chile, Ecuador, Colombia o Panamá y por qué son tan importantes? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por el espacio. Definitivamente tenemos que apalancarnos en las historias de éxito que tenemos a nivel global y no digamos a nivel latinoamericano. Importante mencionar que la constante que han tenido estos países con sus mejores prácticas es tener estrategias de largo plazo, ¿verdad? Estrategias despolitizadas que vayan
con un cordón independiente y paralelo a la política del país y que verdaderamente tengan resultados de largo plazo. Podemos hablar un poco de cada una de las jurisdicciones que menciona Juan Carlos. Cada uno de los países que les voy a comentar ahora tienen estrategias diferentes de haber desarrollado su infraestructura y que hoy los posiciona como hubs a nivel global, pero importante mencionar y destacar que todas tienen ciertas constantes que sí han reproducido en la jurisdicción para hacer el caso exitoso. Por ejemplo, Chile. Chile es un país que ha hecho una inversión importante, histórica, en calados profundos, lo que hace que de alguna manera los grandes mercados de Asia puedan llegar a los puertos, ¿verdad? A tener buques post-Panamax que son clave para amarrarnos con los comercios internacionales. Otro tema interesante de Chile es que se han especializado, han tenido infraestructura especializada. Como sabemos, es un país minero importante y se ha logrado especializar en infraestructura, voy a hablar portuaria, para mover minerales y temas de minería y exportación de agroindustriales. Interesante Chile, porque el desafío de su ubicación geográfica, tiene una ubicación geográfica que para nada es privilegiado. No obstante, han logrado con las otras estrategias lograr posicionarse, ¿verdad? Y al final, ¿cuáles son estas constantes en las que hablamos, verdad? Podemos ver la estabilidad macroeconómica, que no solo es estabilidad en la moneda, también es control inflacionario, tener regulación específica que sea certera para el inversionista, ¿verdad? Gobernanza eficiente, tratados comerciales, facilitación de comercio, institucionalidad. Entonces, Chile tiene una buena práctica, tiene dos puertos, San Antonio, Valparaíso, que están en una ubicación interesante, céntrica dentro del país y lo conectan a nivel nacional. La estrategia de Ecuador, súper interesante, ¿verdad? Ellos generan un proyecto ancla, que es un proyecto insignia, que es el puerto Pozorja. Lo desarrollan a través de una alianza pública-privada, es una concesión de 50 años con un operador internacional y es una inversión de más de 1.200 millones de dólares. Interesante ver que fueron muy hábiles en aprovechar que están en el medio de dos países importantes, que es Perú y Colombia, ¿verdad? Y se han apalancado en esa demanda. Entonces, la estrategia de Ecuador fue agarrar un proyecto ancla y voy a decir algo que es súper importante, que es lo estructuraron y lo diseñaron muy bien, ¿verdad? Es un proyecto súper exitoso que funciona de maravilla y bueno, nuevamente las constantes, estabilidad macroeconómica, simplificación, que es súper importante, la digitalización de todos los procesos, ventanillas únicas y entre otros, pero quiero resaltar el tema de la alianza pública-privada, que es una constante en los dos ejemplos que hemos dado, ¿verdad? Un tercer ejemplo, Colombia, ¿verdad? Un país que fortalece su capacidad logística a través de un programa súper agresivo de concesiones viales, el famoso cuarta generación de concesiones viales, ¿verdad? Es un país súper complicado a nivel geográfico y no obstante así han logrado posicionarse a través de esta estrategia, como vemos, ¿verdad? En este caso es estrategia vial, ¿verdad? Y lograron posicionarse de una manera muy interesante, desarrollaron más de 8.000 kilómetros de carreteras en corto tiempo, bajando así costos operativos y mejorando logística eficiente, porque al final los operadores internacionales nos van a voltear a ver si verdaderamente tenemos costos eficientes y generamos certeza y certidumbre a la inversión, ¿verdad? Y pues un último caso que me preguntaba Juan Carlos, pues Panamá, que todos lo conocemos, ¿verdad? Ahí sí, con una geografía privilegiada, que no es el caso de los otros, ¿verdad?
Y bueno, y todo alrededor del Canal de Panamá, ¿verdad? El Canal de Panamá es el que le abrió a Panamá la oportunidad de convertirse en un hub global logístico. Y alrededor de eso todo el apoyo de zonas francas, de beneficios fiscales y, reitero, las constantes, ¿verdad? La estabilidad macroeconómica, la simplificación, la digitalización, la ventana única, la simplificación regulatoria, los beneficios fiscales, las figuras de alianza público-privada y lograr verdaderamente convertirse en hubs logísticos que le dan al usuario eficiencia, no solo en costos, sino que en tiempos de desaduanaje. Entonces, esos serían los 4 ejemplos que puedo mencionar. Gracias. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias y muy importante lo que mencionas de las alianzas público-privadas. De hecho, para este jueves en el Congreso de la República ya está en agenda la reforma a la ley. Ojalá pueda pasar en segundo debate. Así es que para los diputados aquí presentes, muchas gracias por ese esfuerzo. Paso ahora con Alejandro Guillén. Él es gerente de negocios industriales de Spectrum. Alejandro, buenos días. Los parques industriales en Guatemala están creciendo y el país está generando polos de desarrollo a través de los parques industriales que necesitan mejor conectividad, logística, energía e infraestructura para poder operar, además de, por supuesto, los permisos de cada institución con las que se relacionan. ¿Dónde ves las prioridades para el país y para la logística y que esto ayude a los parques industriales para que sean esos motores de atracción de inversión extranjera, tanto nacional como extranjera, que necesitamos? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias al comité organizador. Primero que todo, quiero empezar diciendo que nosotros vemos con mucho optimismo el futuro de Guatemala. Creemos que estamos en muchas condiciones favorables para aprovecharlas. Sin embargo, sí creo que es relevante que seamos astutos, que seamos ágiles como país, y eso significa e implica el poder organizarnos muy bien con el gobierno, iniciativa privada y la academia para poder trabajar en conjunto y capitalizar de una forma más rápida y ágil estas oportunidades que estamos visualizando. Pero creo que vamos en muy buena dirección, creo que hemos avanzado bastante, pero insisto, debemos agilizar el poder aterrizar varias de estas iniciativas que nos van a facilitar la atracción de inversión extranjera. Con eso en mente, las autopistas, carreteras, infraestructuras es equivalente a las venas y arterias de un cuerpo. Entre mayor infraestructura, mejor salud tiene el país. La infraestructura es sinónimo de mayor prosperidad y desarrollo económico, no solo para el país, sino que también para todos los ciudadanos, independientemente en dónde vivan. Y eso es un concepto que debemos tener presente. Con eso en mente, creo que Guatemala ha tomado varias iniciativas importantes, estratégicas, las cuales celebro, muy de la mano con el comentario que decía Ruby Asturias hace unos minutos. Una visión de largo plazo es fundamental y creo que en el caso nuestro, toda la iniciativa de Guatemala no se detiene, promueve esa visión de 10 años con proyectos concretos, clave, y que creo que todos los que estamos aquí debemos de apoyar y fomentar y buscar acelerar. Dentro de esa iniciativa de Guatemala no se detiene en particular en el eje infraestructura, se han identificado claramente todos los proyectos, que son alrededor de 105 proyectos de infraestructura que necesita el país para aprovechar y a potencializar toda la inversión extranjera. Algunas de estas iniciativas se han llevado a cabo, algunas todavía estamos pendientes de llevarlas a cabo, pero lo que celebro y resalto es que se tienen identificadas la ruta para ejecutar todas estas mejoras a nivel de infraestructura del país. Así que el foro está muy relacionado a la parte logística, me voy a enfocar en ello, pero luego voy a dar un mensaje también a nivel de la urbanización del país. En cuanto a la parte de infraestructura, si nos vamos al sentido teórico de la velocidad promedio que hay en Estados Unidos, Panamá y Guatemala, la velocidad promedio en Estados Unidos son 107 kilómetros por hora
En Panamá 74 kilómetros por hora y en Guatemala alrededor de 53 kilómetros por hora. Tomando eso en consideración, el tiempo que tomaría el trasladar del puerto del Pacífico al puerto Atlántico en Guatemala, en el caso de Estados Unidos sería alrededor, tomando la velocidad promedio de Estados Unidos, el puerto de Puerto Pacífico en Guatemala, el puerto del Atlántico de Guatemala sería equivalente a 3.4 horas. En el caso de Panamá, basado en la velocidad promedio en Panamá, atravesar del puerto Quetzal al puerto del Atlántico en Guatemala tomaría 5.20 horas y en el caso de Guatemala tomaría 7.3 horas, lo cual nos hace relevante o nos refleja la relevancia que hay en cuanto a la mejora de infraestructura del país. Dicho lo anterior, tenemos que yo la perspectiva que pondría es para priorizar y contestar tu pregunta, Juan Carlos, creo que hay que visualizarlo en dos plazos, un corto plazo que es de 0 a 3 años y un mediano plazo de 3 años en adelante. Con el tema del corto plazo, creo que es relevante el priorizar la modernización de las autopistas más relevantes del país, sea 1, sea 2, sea 9, modernizarlas, potencializarlas. Dentro de ese contexto está identificada una serie de anillos y liberamientos de tan solo 284 kilómetros en total, con lo cual tendría un gran impacto para Guatemala. Si nosotros ponemos en perspectiva esos 284 kilómetros relacionados a los 17,000 kilómetros que ya existen de autopistas en el país, es una distancia muy corta, pero que va a generar un gran impacto. Creo que ese es un tema de relevancia que deberíamos de tener todos en consideración. Y eso incluye el anillo regional C50, la vía express nororiente, arco 18, arco norte, anillo interno 1 y anillo interno 2. Todos estos tramos son los que representan los 284 kilómetros y con eso conectaríamos de una forma mucho más fluida el transporte pesado del puerto del Pacífico al puerto del Atlántico y también se liberaría mucho el tráfico en la ciudad de Guatemala, lo cual tendría un impacto positivísimo en la reducción de tiempos y también en reducir el tráfico en la ciudad. Otro proyecto que visualizamos a corto plazo como prioridad es la modernización del aeropuerto internacional y también aeropuerto de carga internacional. En otros países han sabido aprovechar muy bien eso y muchos de los productos de valor agregado de la inversión extranjera que llega a los países, que son productos de valor agregado, tienen la capacidad de exportarlos de forma aérea. Porque el producto lo permite y con eso tener una ventaja competitiva tremenda. Creo que en el caso de Guatemala, el aeropuerto, la modernización del aeropuerto actual, tener más aeropuertos y en particular también de carga internacional es un tema vital de prioridad para nosotros. Finalmente, la modernización de los puertos, tanto el Atlántico como el Pacífico, ya hay iniciativas muy concretas alrededor del tema. Celebramos que eso suceda y esperamos que se pueda capitalizar de una forma muy concreta, de forma inmediata. Y a mediano plazo, definitivamente creo que deberíamos de enfocarnos en cómo conectarnos a la vía férrea de México. Y eso es un proyecto que es factible, siempre y cuando lo pongamos en las prioridades de las agendas de todos y vayamos hacia esa dirección. Entonces, repito, es factible, hay que priorizarlo y creo que es un proyecto que va a tener un gran impacto. Por último, no quiero dejar de resaltar que en Guatemala el 56% de la población vive en las ciudades. Eso nos da un campo importante para continuar desarrollando y urbanizando las ciudades intermedias del país. Y entre mayor urbanización, mayor PIB per cápita. Hay una correlación directa, lo cual entonces debería ser una prioridad estratégica también para todos nosotros. Lo menciono porque dentro del contexto de la infraestructura creo que también hay que poner atención a toda la red vial de las carreteras entre departamentos para conectar los departamentos de Guatemala y también los municipios y con eso estar preparados para poder capitalizar y poder desarrollar todas estas ciudades intermedias y así incrementar la urbanización y PIB per cápita. Gracias. Muchas gracias. Gracias Alejandro y quiero ahora pasar a algunas preguntas que ya nos han enviado aquí. Como ven ustedes en su agenda hay un QR, ese QR
los lleva al WhatsApp y ahí pues ya varios han enviado algunas preguntas. Tengo varias preguntas para Gustavo, así es que voy a empezar con algunas de ellas. Gustavo, ¿cómo han visto el plan de mantenimiento? Porque parte de las preguntas mucho tiene que ver con el mantenimiento de carreteras. ¿Cómo han visto el plan de mantenimiento para este año? Sabemos de los problemas que tuvieron al inicio de año, esperamos que eso pues ya se haya resuelto. ¿Cuándo ves que ya podría estársele dando mantenimiento a algunos de los primeros tramos carreteros? Pues sí, muchas gracias. Me imagino que hay bastantes preguntas para este lado, pero le digo que al final de cuentas somos lo mismo, estamos en el mismo barco y queremos hacer las cosas de la mejor manera posible. Sí, tiene razón, ahorita están algunos eventos de Covial, es un mantenimiento menor, ¿verdad? Es un bacheo, limpieza, muy importante, pero en sí el gran peso corre en la rehabilitación de rutas. Creería yo que un simple bacheo sí devuelve la transitabilidad, pero hemos visto que las carreteras ya, la estructura de pavimento como tal está fallada. Lo que estamos apostando nosotros, luego que entre Covial, y está entrando ahorita justo a mediados de invierno, es poder reaccionar de manera inmediata por parte de Caminos. Si se dan cuenta, nosotros en el viceministerio tenemos 3 entidades, el Fondo Social, Covial y Caminos. Cada uno tiene sus virtudes, sus atributos, pero le decía, las rehabilitaciones ahorita para Caminos son la prioridad, por lo que vamos nosotros de una vez no solo a bachar, sino ni tampoco a recapear y a colocar carpeta nueva, ya que su base y su rasante pues al final de cuentas está destruida. Queremos nosotros agarrar tramos completos y queremos apoyarnos mucho en la versatilidad que nos puede dar la ley de infraestructura vial. Empezando la centroamericana, es un caso claro, podríamos decirlo, lo he mencionado, la C1 Occidente, por ejemplo. C1 Occidente, los encuentros 4 caminos, no digamos 4 caminos, Las Vegas, Mesía. Ahí ya no cae bacheo, o sea, prácticamente ahí es agarrar completamente volver a restaurar la carpeta que no se le ha dado la debida atención durante varios años. Sí, les decía, la versatilidad de esta ley de infraestructura vial nos permite a través de Conred y varios actores poder hacer la adjudicación y la intervención mucho más inmediata y pronta. Sí, ahí necesitamos mucho el apoyo, les decía, de la iniciativa privada en podernos, les digo, apoyar y acompañar en la misma, porque sí, yo creo que sin las empresas que tengamos la confianza mutua entre empresa, gobierno, público, usuario en general, no podríamos desarrollarlo. Entonces, sí tenemos un paquete grandes en centroamericanas que estaríamos nosotros saliendo para el mes de agosto, pensaría yo que estaríamos nosotros listos para poder intervenir. Ahorita estamos nosotros un poco al final corriendo, voy a serles honesto, en lo que es la prevención y en la mitigación ambiental y mitigación de desastres que podamos tener. Muy bien sabemos de que nuestras carreteras no tienen la resiliencia que deberían tener. Una pequeña saturación del suelo y nuestros taludes se vienen abajo. Tenemos socavamientos, tenemos nosotros varias cosas que vienen por no haber tenido un mantenimiento debido. Estamos nosotros haciendo recontando nuestras fuerzas, ¿verdad? Aquí estamos hablando como que fuera una batalla y recontando nuestras fuerzas para poderlos acomodar, digamos, estratégicamente, junto con las empresas para tener convoys preparados para poder reaccionar y no tener lo que nos sucedió el año pasado. Eso es lo que les puedo yo mencionar por el momento. Muchas gracias. Gracias. También tenemos algunas preguntas sobre los temas de logística, especialmente en manufactura. Andrés, me preguntan qué buenas prácticas has visto en otros países y que recomendarías a Guatemala para temas de logística, especialmente para manufactura. Gracias. El tema de logística tiene una relación directa con uno de los factores críticos para atraer inversiones en cualquier país y especialmente para Guatemala, porque se relaciona con la velocidad al mercado. Es decir, el speed to market es un tema central que se vende al inversionista. La tendencia del nearshoring se fundamenta en ello y cuando hablamos con inversionistas, nuestro primer pitch es: estamos a 4 a 8 días navegando un contenedor de 40 pies a Nueva York o Los Ángeles. Ese es un elemento central y dentro de eso la logística pues es un elemento central.
Para ello la infraestructura es central, no solamente carretera, ¿no? Si bien son 250 millas entre los dos océanos, que es una ventaja única que solo existe en Guatemala y es parte de la evaluación de costos. Hay un elemento trascendental ahí que es el tema de servicios portuarios. El tiempo de desaduanaje está demorando entre 6 y 15 días, ¿no? Entonces, eso de por sí mata el nearshoring, ¿no? Si llegas en 4 días a Nueva York, te tardas 2 semanas en desaduanizar tus insumos. Entonces, eso ya nos los han dicho inversionistas que han llegado al país y que están tratando de resolver eso como parte del soft landing, ¿verdad? Y eso, cuando compara el inversionista con 30 días de un vapor de la China hacia Los Ángeles, pues las ventajas empiezan a reducir. Como buenas prácticas, sin duda alguna, el plug and play es un elemento central en la atracción de inversiones versus un greenfield. El plug and play es un concepto sencillo. Viene el inversionista porque se mueven todas estas tendencias de comercio y quieren una nave lista para operar y en 2 a 3 meses ya estar funcionando, en vez de ser un greenfield que te tarda 1 a 2 años en construir, incluyendo todos los permisos de construcción, medidas ambientales, etcétera, etcétera. Buenas prácticas podemos ver en Etiopía, un país que no tiene arancel cero, no tiene un CAFTA ni nada de eso, pero tiene 5 parques industriales con más de 500 naves industriales, ¿verdad? Y que eso ha logrado la atracción de inversionistas de Bangladesh, de Sri Lanka, de los Emiratos Árabes y se ha convertido en un hub de producción sumado al bajo costo de mano de obra. Otra buena práctica es el tema de Honduras en el sector de autopartes. Hoy por hoy las exportaciones de autopartes desde Honduras llegan al $1 billón, ¿verdad? Es el segundo producto de mayor exportación de Honduras, que también se han generado por temas de infraestructura y de la disponibilidad de plug and play para atraer a más de 10 empresas internacionales y otras que están explorando con el apoyo del PCA para hacer un clúster ya en pleno crecimiento. Todos esos elementos hacen que se refleje que la logística sea un tema central. La velocidad privada es parte la velocidad del mercado, es el mayor factor de diferenciación que puede tener Guatemala y creemos que los parques que se están desarrollando en el país son centrales e importantes, pero también los factores que se han mencionado en esta charla, es decir, los tiempos, los factores de velocidad, etcétera, que si bien son importantes, son un componente de la evaluación del inversionista para tomar la decisión de invertir. El Partnership for Central America es una organización sin fines de lucro basada en Washington y tenemos 3 elementos centrales para poder apoyar al sector privado. Un tema central es la facilitación de financiamiento, deal facilitation. Entonces, estamos apoyando con bancas de primer piso, fondos multilaterales, fondos privados de equidad, tanto de deuda como de equity, y pues encantados de trabajar con cualquier industria, empresa, comercio que quiera crecer. El tema de la facilitación de inversión extranjera directa es otro tema central. Trabajamos con Invest Guatemala de la mano, con el gobierno también a través de Mineco y finalmente el Business Enabling Environment, que es decir, la facilitación de climas de negocios, donde tenemos un acceso directo a la administración, hoy por hoy, a la nueva administración a través de nuestros miembros del directorio, para facilitar especialmente temas de tarifas, temas no arancelarias y asimismo los 3 gobiernos de la región para asesorarlos en resolver estos problemas de competitividad. El obtener un decreto supremo de incentivos en Guatemala te toma 6 meses, mientras que en El Salvador te toma 21 días online. Entonces, todos esos elementos el inversionista ve como buenas prácticas. Y por supuesto el trabajo con el sector privado es el fundamento de nuestro trabajo, es el espíritu de nuestro trabajo y por eso agradezco muchísimo a Fundesa y a todos los gremios y sector privado de conectarnos y seguir haciendo un trabajo conjunto. Gracias. Gracias Andrés. Tengo también ya una pregunta para María Teresa. María Teresa, en temas de movimiento de carga, especialmente en buenas prácticas, ¿qué has visto para poder tener mejores áreas de descanso, centrales de transferencia, temas de peso? ¿Dónde has visto las mejores prácticas? Mejores prácticas en eso, en Guatemala definitivamente tenemos las peores prácticas, creo yo.
Realmente son cuestiones bastante complejas porque a pesar de que las municipalidades nos ponen, por ejemplo, las restricciones de ingreso, en ningún momento nos presentan una opción de, ok, no te voy a dejar entrar a la ciudad, vas a descansar en tal lugar. Simplemente es, ve tú qué haces las siguientes 3 horas cuando tu piloto tiene que estar ahí. Esas son cuestiones que realmente son hasta abusos por parte de la autoridad, el hecho de que nos restrinjan la circulación sobre una carretera centroamericana que en realidad pertenece al Ministerio de Comunicaciones y que debería de estar bajo su autoridad. Entonces, son cuestiones complicadas porque por el momento no tenemos soluciones. Sí nos han presentado, por ejemplo, algunas opciones de que se quieren hacer áreas de descanso, truck stops en las entradas de la ciudad. En el lado norte, en la CA9 Norte, sí hay algunas gasolineras que lo han ido aprovechando y han ido ampliando sus instalaciones para brindarnos ese servicio. Sin embargo, no las tenemos actualmente. Realmente creo yo que ha sido como complicada la relación de los transportistas con otros gremios y que es importante que nos consideren de que somos parte fundamental de el crecimiento de sus empresas. El servicio que nosotros les prestamos es un servicio esencial y nos sentimos incluso hasta bastante mal el hecho de que últimamente nos hemos tenido que negar a muchas empresas porque no tenemos más capacidad de reacción. Lo vemos que hay empresas que se quejan de que ponen anuncios, quieren nuevos proveedores y simplemente no hay nuevos proveedores. Estamos realmente al límite, no tenemos más capacidad de absorber toda esta carga que mencionan cada vez que yo escucho que dicen vamos a traer nueva inversión a Guatemala. Bueno, ¿y quién se las va a mover? O sea, son cuestiones que realmente nos preocupan realmente. Otras cuestiones importantes en las buenas prácticas es, por ejemplo, la formación de conductores profesionales. Actualmente toda la formación es empírica, no tenemos mayor capacitación en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a la mayor parte de los conductores que tenemos circulando en nuestras carreteras. Es realmente un peligro, es realmente una cuestión en la cual el gobierno se ha lavado las manos y sí es importante que entre todos retomemos esta situación de la capacitación de los nuevos conductores porque toda esta cuestión negativa que tenemos en las carreteras, las esperas, los malos caminos, los tiempos tan largos de los viajes han hecho que muchísimos nuevos jóvenes ya no quieran incorporarse al trabajo de conductor profesional. Se nos está envejeciendo la fuerza laboral y eso es una amenaza que la tenemos ya encima. Entonces, si no podemos seguir creciendo, si podemos adquirir nuevas unidades, pero no tenemos nuevos pilotos, si no tenemos más carreteras, realmente sí es una amenaza que también lo debemos de considerar y que es importante que entre todos encontremos soluciones. Gracias, María Teresa. Tengo aquí ya varias preguntas, pero antes también quisiera preguntarle a los diputados que nos acompañan si alguno de ustedes quisiera pues, dar algún mensaje o algún comentario que sea breve, por favor. Tengo aquí a Neri y también aquí a Minor y allá también, así es que empezamos aquí. Neri, por favor. Buenos días. Bueno, sí, ahí está. Ok, muchas gracias por la oportunidad y prometo que vamos a ser breves. Primero, creo que es importante el tema que se está tratando porque si le damos la seriedad del caso, podemos transformar sin duda a nuestro país, porque estamos claros que sin puertos, aeropuertos, carreteras importantes, con todo el tema logístico, que esté a la altura, pues difícilmente vamos a traer inversión extranjera. Si no la tenemos, eso va a ser sin duda alguna menos empleo, menos desarrollo, más migración. Y hay algunas cosas importantes, por ejemplo, cómo pensamos
en salirnos un poco del área metropolitana, volteamos a ver al oriente, al occidente, áreas importantes que se pudieran desarrollar. ¿Qué obra logística deberíamos de priorizar en Guatemala en alguna de las rutas importantes a corto plazo para poder atraer inversión extranjera? Ya alguien mencionaba justamente una de las interrogantes, cómo podemos ver lo que otros países han hecho y poder copiar y poder nosotros salir adelante rápido con eso. Cómo podemos cambiar la inversión en infraestructura, combinar, perdón, la inversión de infraestructura física con la conectividad digital, porque también eso es realmente importante y lo tenemos que tener en la mira. Pero adicional a eso porque ¿cómo hacemos para que no se quede solo en conversaciones? Lamentablemente, digamos que en lo que llevamos año y casi medio, al gobierno le ha costado despegar. El Congreso no ha respondido realmente a la exigencia de la población, andamos perdidos en discusiones vanas que no llegamos a ningún lugar, pero esa es la realidad, tristemente. Habría forma, ya se aprobó la ley de infraestructura, pero sería importante como poder tener una mesa de diálogo, de seguimiento entre ejecutivo, legislativo, empresarios, para poder priorizar y que de alguna manera podamos empujar a que justamente se prioricen el tema de infraestructura en el país, porque si uno se sienta a ver realmente no hay decisiones concretas. Alguien decía acá, yo veo muy optimista lo que viene para el país, sí, pero yo a nivel infraestructura y temas importantes para atraer esa inversión, todavía no veo decisiones importantes a nivel gobierno, a nivel legislativo. Entonces tiene que haber alguna forma de empujar y que los que estamos dentro del Congreso volteemos a ver eso y que le pongamos importancia. Hay cosas tan sencillas como por ejemplo se sube uno a la carretera para irse a México y solo hay pasos que por 2 o 3 túmulos la gente del transporte tiene que hacerse hora, 2 horas, solo por 1, 2, 3 túmulos. Ahí está la ley de túmulos, ya se hizo la gestión, ya está solo para que el presidente y el ministro lo firmen y se pudiera implementar. Pero hay cosas tan sencillas como esas que sí necesitamos buscar la forma de que al Congreso y al Ejecutivo se le busque la manera de que podamos reaccionar y que podamos reaccionar a todas estas necesidades que se están hablando. Entonces, yo dejo ahí sobre la mesa el tema. Sería importante poder pensar en eso, en una mesa de seguimiento para que nosotros podamos enfocarnos en lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias diputado. Pregunto si hay otro comentario, por favor, diputado de la Rosa. Bien, buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Creo que es sumamente oportuno que podamos dialogar, debatir y aportar ideas y criterios alrededor de esta mesa. Pues yo me sumo a la preocupación del colega diputado, que con todo respeto menciono su nombre, el diputado Neri Rodas, principalmente porque Guatemala ha sufrido de ciertos flagelos y parcialmente la deficiencia en la ejecución del organismo ejecutivo puede ser un símil de las prácticas corruptas. Si no avanzamos en términos de ejecución, vamos a estar únicamente desperdiciando recursos. Los recursos se tienen, hay una asignación que rebasa los 6.700 millones de quetzales para la inversión de infraestructura vial en el Ministerio de Comunicaciones, pero lamentablemente hoy únicamente tienen una ejecución reportada del 14% de esos 6.700 millones. Pues ya lo mencionaba el señor presidente del CACIF, los recursos se tienen, pero lamentablemente la ejecución va sumamente lenta. A esto se le puede sumar, que coincido totalmente con el tema de las ciudades intermedias y descentralizar el país para que la inversión pueda ser más disipada en el país, pero lamentablemente tenemos una ciudad concentrada de tráfico. Se había asignado de parte del Congreso de la República también un presupuesto de más de 1.700 millones de quetzales para el tema del Transmetro, pero hoy, cuando vamos a ver los reportes del Ministerio de Finanzas, ya le fueron debitados o transferidos a otras instituciones 600 millones. Algunos de estos destinados al Ministerio de la Defensa o a la Secretaría General de la Presidencia.
De hecho, en el reporte estaba yo revisando y le asignan 15 millones más de quetzales a la Secretaría General de la Presidencia. Esto lo que nos dice es que estamos haciendo más grande la burocracia y quitándole recursos a la inversión en infraestructura, que es la que necesitamos. Si podemos seguir en términos de inversión de infraestructura, también se le suma la preocupación que hay en los consejos de desarrollo, que tienen una asignación de más de 8,000 millones de quetzales y hoy tienen un 5.74% de ejecución. Entonces, realmente los números de la ejecución pues, son bastante preocupantes, y espacios como este creo que nos dan la esperanza como país que si nos sentamos todos en una mesa a unificar criterios, como lo decía el diputado, podemos ir saliendo adelante. El Congreso de la República, aún con sus deficiencias, ahí sí difiere un poco del mensaje del diputado, ha ido avanzando en temas como por ejemplo la aprobación de la ley de infraestructura, que creo que puede ser una buena herramienta para el Ministerio de Comunicaciones, también la aprobación de la ley de competencia, y pues siendo parte de la Comisión de Economía, nosotros logramos conocer y dictaminar la ley de alianzas público-privadas. Hoy veo con mucha alegría que está dentro de la agenda que estamos por conocer en estas semanas. Vamos a hacer el trabajo que nos corresponda a nosotros como diputados para consensuarla, para compartirla con el resto de colegas diputados de las diferentes bancadas, esperando que finalmente esta ley de alianzas público-privadas pueda ser una realidad para el país. Así es que desde nuestro espacio, con la mejor disposición de colaborar con esta última iniciativa y con todas aquellas iniciativas que busquen el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tengo al diputado España y al diputado Mezquica. Diputado España, por favor, buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias, Juan Carlos. Definitivamente un tema pendiente es el desarrollo de la infraestructura de nuestro país, y quiero decirles a cada uno de ustedes que están acá, empresarios que están por primera vez, segunda vez, quiero agradecer este espacio que nos da ENADE a todos, incluyendo a la parte política, a la academia, tanques de pensamiento, porque dentro de este espacio han surgido iniciativas de ley importantes que ya son leyes en Guatemala. Así es que cada uno de los comentarios, de los aportes que ustedes pueden darnos, se pueden convertir en una iniciativa o en una ley que fortalezca la infraestructura y el desarrollo de Guatemala. Así es que muchas gracias por eso. Yo he tomado nota de algunos temas que dentro de la presidencia de comisión vamos a echar a andar, y voy a solicitar algunas audiencias con algunas personalidades que se encuentran acá pendientes para viabilizar el tema de la infraestructura en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tengo aquí al diputado César Amézquita, por favor, adelante. Gracias, buen día a todos. Gracias, Juan Carlos, gracias por esta invitación. Mis compañeros que me acaban de anteceder, cabal, están claros, y ustedes también, en lo que estamos pasando en este momento dentro del Congreso. Pero considero que lo vamos a superar, porque el Congreso es para legislar, pero también es para viabilizar todos esos procesos necesarios. Estamos conscientes, en la 10ª legislatura hemos aprobado un rezago necesario que era superar para el país, como la ley de infraestructura vial, la ley de competencia y algunas otras, la modificación a las alianzas públicas-privadas, que seguro el día jueves vamos a trabajar en eso, en un consenso para el desarrollo del país de Guatemala. Gracias, estamos a sus órdenes y estamos para trabajar por Guatemala. Muchas gracias. Gracias, diputado. Regreso ahora ya a las preguntas, que creo que es muy importante en esas intervenciones. Se hace muy visible todo el trabajo que ya se está haciendo desde el Congreso de la República. Y tengo una pregunta para Charles. Charles, también se habla mucho de los temas de tecnología y digitalización. En temas de digitalización de procesos, ¿qué más se podría hacer para mejorar la infraestructura habilitadora de logística? Gracias. No recuerdo si el año pasado fue el ENADE, también hablamos un poquito de la digitalización, que es un tema muy importante. Hace unos momentos, pues, cuando discutíamos, y se ha reiterado en varias ocasiones, el tema de infraestructura, son temas que toman tiempo, son temas que toman años, inclusive tema de estudios, son construcciones que
pues que llevan su tiempo y como país, como economía, ese tiempo no necesariamente lo tenemos y no es gratis. Nos cuesta muchísimo dinero, nos cuesta muchísimo en vida, en desarrollo del país. Y creo que ahí es donde la parte de la tecnología, la parte de la digitalización nos puede ayudar muchísimo. Tenemos que ser ingeniosos en cómo pensamos y tenemos que ver de qué nuevas formas o formas adicionales permitimos que este tipo de tramitología o de trámites que tenemos, porque cuando hablamos de inversiones privadas o público-privadas, muchas veces lo que permite es moverse un poquito más rápido de lo que se mueve el gobierno por temas de permisos, por temas de trámites, de procedimientos que deben de seguirse. Sin embargo, el tema de los trámites y de los permisos les afecta a todos, tanto a las inversiones privadas, a las público-privadas como a las públicas. Entonces, pensar en temas de ventanillas únicas, en temas de digitalización de procesos, en temas de cómo hacemos para que, como mencionaban, en vez de que nos tardemos meses, que los trámites se hagan en días, que no tengamos que desperdiciar tanto tiempo en cumplir esos requisitos, y creo que la tecnología es una de las cosas que nos va a permitir saltar adelante en este tema. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y eso es bien importante porque muchos de los temas que se han hablado aquí y que justo se mencionó también para el ENADE del año pasado tienen que ver con esa tramitología, los procesos, incluso dentro de los temas de digitalización, varios de los registros. Y ahí es donde se tiene que seguir trabajando en que la parte de certeza jurídica, que es el complemento para esa digitalización que necesitamos como país, tenemos que trabajarlo. Ahora, una de las preguntas, Ruby, que me hacen aquí es ¿dónde sugieres que se deben enfocar las autoridades para mejorar esa logística y que realmente la infraestructura se vuelva un motor para la atracción de inversión extranjera directa en el país? Hay muchas preguntas relacionadas, por ejemplo, a cómo el Ministerio de Comunicaciones puede quitar los túmulos, que ya hay una ley, de hecho, antitúmulos, pero pareciera que hay un poco de temor de actuar a quitar esos túmulos. De hecho, hubo un programa también que se enfocó mucho en todos los túmulos que hay desde el rancho hasta Cobán. Así es que, ¿dónde sugieres que se podrían enfocar las autoridades para mejorar la logística? Sí, pues volvemos a la raíz, ¿verdad? Que es qué queremos ser como país y en el largo plazo, qué naturaleza queremos tomar como el país con la economía más importante de Centroamérica. Y lo pongo en la mesa porque vemos casos como Singapur y Dubái que hace 30 años identificaron qué querían ser y se fueron en una línea específica de construcción de infraestructura para lograr ser lo que hoy son. Entonces, yo diría que la primera pregunta, que es largoplacista, es qué queremos ser como país y qué queremos arrojar en Centroamérica cuando volteen a ver a Guatemala el inversionista. Ese es uno. Importante mencionar cuáles son los cortos, medianos y largos plazos en infraestructura, porque yo diría que en infraestructura un corto plazo son 10 años, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, tenemos ley de alianza público-privada desde el 2013 ya con operación establecida. Ya pasaron 18 años desde que tenemos ley de APP. Tenemos un proyecto de APP vigente y que se está en construcción. Entonces, tenemos que cuestionarnos los cortos, medianos y largos plazos que tenemos en infraestructura, porque no son los plazos usuales. Y con eso pues vuelvo a reiterar la importancia de despolitizar la agenda de infraestructura de los movimientos políticos cada 4 años del país, ¿verdad? Cuando vemos que más del 80% del comercio internacional en Latinoamérica se realiza vía marítima, entendemos que estrategia de país tiene que ser fortalecer los puertos, los aeropuertos y definitivamente nuestro sistema vial. Entidades como Banco Mundial y BID establecen que en un país tiene que haber inversión anual de 6% en infraestructura y 3% en infraestructura vial.
Entonces yo, si me preguntas, nos tenemos que enfocar en puertos, en aeropuertos y en infraestructura vial. Creo que estamos haciendo extraordinario trabajo, tenemos ya una ley de infraestructura vigente, ya tenemos en proceso el conocimiento de una ley de modernización de aeropuertos, una ley de modernización de puertos, tenemos la ley de alianzas público-privadas para hacerle los cambios necesarios para que verdaderamente como país tengamos un pipeline de proyectos, porque hasta que no tengamos una ley de alianzas público-privadas que nos permita agilizar y nos permita empalmar las necesidades del país de infraestructura con los tiempos, creo que vamos a tener oportunidades de mejora siempre. Y creo que importante para cerrar es cómo atraer operadores globales. Por ejemplo, vámonos al tema de los puertos, ¿verdad? Necesitamos calados profundos para buques post-Panamax, para verdaderamente conectarnos a nivel global. Necesitamos terminales especializadas, altos niveles de eficiencia y productividad, que esto se mide en TEU por hora grúa, ¿verdad? ¿Qué tan eficientes nos podemos volver en sacar la carga de los recintos donde la recibimos, ¿verdad? Y importantísima la inversión constante en automatización y digitalización, que es un tema pues que todos los panelistas hemos tocado. Hay un porcentaje interesante en las mejores prácticas, que es que hay una reducción de un 30% en tiempos logísticos si un país tiene una estrategia de inversión en automatización y digitalización. Entonces, cuando vemos que el 80% se mueve por carga marítima, cuando vemos lo importante que son los aeropuertos porque conectan y nos interconectan con todas las cadenas de valor, cuando vemos que el 5% de nuestra carga se mueve por ferrocarril a nivel centroamericano, en los países avanzados es entre 40 y 60, creo que ahí se marcan las necesidades como país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Rubin. Y tengo una última pregunta, Alejandro, para ir concluyendo. En la estrategia de promoción de los parques industriales, me preguntan aquí, ¿qué puede hacer Guatemala para posicionarse a nivel internacional? Gracias, Juan Carlos. Es una excelente pregunta. Yo estoy a cargo de Synergy Industrial Park, que estamos desarrollando en Escuintla, y lo que les puedo comentar en esa línea es que cuando nosotros recibimos empresas internacionales y las atendemos, se quedan positivamente impresionados de las variables positivas que hay en Guatemala, a nivel macroeconómico, a nivel demográfico. Creo que se ha hecho una muy buena gestión histórica del país en esos aspectos, y también a nivel de calidad de vida, a nivel de temas impositivos. Recientemente estuvimos con una empresa que no conocía el tema de CEDEP y todos los beneficios que existen, aunque ya operar aquí en Guatemala. Entonces, para contestarte, Juan Carlos, yo siempre digo, creo que Guatemala es un país súper lógico para poder atraer la inversión extranjera, pero no es obvio todavía. ¿Por qué no es obvio? Porque no hemos hecho una buena gestión como país para posicionarnos a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo de una forma más acelerada. Yo tengo convicción que nosotros como gremio, todas las personas que estamos aquí y como país, tenemos la capacidad para poder cambiar el perfil de exportaciones del país a futuro, atraer empresas con mayor valor agregado, poder incrementar el PIB per cápita con ese tipo de temas e incrementar las exportaciones e importaciones del país. Dicho lo anterior, vamos en buen camino, hay que acelerarlo. Todas las iniciativas importantes estratégicas que ya se mencionaron, y creo que tenemos una oportunidad muy concreta para podernos posicionar en 3 categorías de compañías. La primera, me voy de específico a general. La primera son empresas multilatinas que ya operan, que tienen operaciones en Sudamérica, que tienen operaciones en México, pero que representa Centroamérica y de República Dominicana representa un parte de mercado importante para ellas. La sumatoria de la población de estos de Centroamérica, de Dominicana, es alrededor de 50 millones de personas, lo cual ya es un monto atractivo, y gracias al CAFTA DR que tenemos nosotros
que mencionó Juan Esteban en su presentación, es una ventaja competitiva. En lugar de que produzcan y exportan desde sus países de origen en Sudamérica o en México, y luego llevarlo a Centroamérica Dominicana, se puede producir desde Guatemala y poder distribuir al resto de Centroamérica y también Dominicana. Esa es una categoría de compañías muy interesante. La segunda la categoría serían empresas internacionales que ya existen en México, que ya operan en México. Creo que ahí también es un tema importante. México está atravesando por varios aspectos retadores, y entonces estas empresas que ya conocen Latinoamérica, son multinacionales, ya conocen y operan en Latinoamérica, para ellos les podemos ser muy atractivos como país para instalarse aquí en Guatemala y poder empezar a producir y distribuir. Tenemos muchas variables, dentro de ellas macroeconómicas, pero también a nivel de servicios y posicionamiento geográfico, que ya lo hemos hablado también, que es una gran ventaja como país. Y la tercera y última categoría de compañías, que es un poco más amplia, pero les diría que son todas las empresas europeas y asiáticas que no conocen de Guatemala, no tienen idea que existe Guatemala y que hoy en día están cuestionándose dónde reubicar sus plantas de producción, sus centros logísticos, y que no desconocen del país. Entonces, para todos ellos hay una gran oportunidad aquí. Tenemos que ser más astutos y ágiles para poder comunicar y llegar a ellos de una forma efectiva y darnos a conocer como país y dar a conocer todos los atributos que hay. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Quiero pedir por favor un fuerte aplauso para todos los panelistas. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos esta mañana. Un anuncio: el siguiente evento previo del ENADE será el 25 de junio a las 7:30 de la mañana, solo para que lo tengan ahí en agenda. Vamos a estar tocando los temas del sector eléctrico, que también es uno de los sectores importantes para la atracción de inversión en el país. Muchas gracias nuevamente y que tengan todos muy feliz día.